El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor John Saúl Gil Rojas, quien nos presenta su texto Leer y escribir textos narrativos. ¿Cuáles son los temas que se desarrollan en este libro? Bueno, fundamentalmente se trata de una propuesta didáctica que parte, digamos, del planteamiento de la problemática de la enseñanza de los textos narrativos en nuestro medio, digamos, en el sistema escolar colombiano. Y luego plantea un marco metodológico de cómo, digamos, centrarnos en el mundo de esa didáctica de los textos narrativos. Propone pues unas secuencias y al final evalúa la aplicación de una unidad o de una secuencia didáctica. Y finalmente se hacen unos anexos que tienen que ver con la experiencia que se ha recogido en varios años de investigación. ¿A qué público está dirigido este libro? Bueno, el libro como tal realmente tiene que ver más con un texto al servicio de los maestros, de los docentes del área del lenguaje. Pero fundamentalmente se trata de un libro que tiene que influir, que tiene que introducirse en el mundo de la escuela, sobre todo en el campo de las humanidades y por supuesto del área del lenguaje. ¿Cuáles son los capítulos del libro y qué encontramos en cada uno de ellos? Partimos de un marco conceptual inicial, de unos antecedentes sobre cómo ha sido el tratamiento de los textos narrativos en nuestro medio, en el sistema escolar colombiano. Luego pasamos a ver una propuesta metodológica, una propuesta didáctica específicamente, y se aplica, digamos, esa propuesta en el ámbito de la Universidad del Valle, en un par de grupos de estudiantes de lenguas modernas, para finalmente evaluar esa propuesta y sugerir unas, digamos, unas recomendaciones finales. ¿Cómo construir una propuesta sistemática de trabajo con los textos narrativos? No ha sido fácil. O sea, realmente esa es una experiencia que no es muy frecuente en Colombia, porque la idea de los textos narrativos, la idea que se tiene es más bien un prejuicio de parte del magisterio y de muchas personas, en el sentido en que el hecho de que los niños aprendan cuentos o se les lea desde el comienzo de su infancia, hace que ya ellos sepan sobre textos narrativos. Algunos maestros incluso evalúan y se aproximan a los textos narrativos como si estos fueran una cuestión natural. De los textos narrativos, cuando ya nos metemos en el mundo complejo de la narrativa, nos damos cuenta que tiene unas categorías de análisis, que tiene un fundamento conceptual teórico, pero que también tiene una poética que es muy específica y muy especializada. Esa exploración es complicada. Lo que yo propongo es irnos acercando lenta pero con mucha precisión a ese mundo de los textos narrativos y a una didáctica que empiece a desmitificar la idea de que los textos narrativos son algo natural. O sea, no son algo natural, es una construcción social, histórica, cultural, intencionada la mayoría de las veces. Lo que pasa es que hay una confusión entre la narrativa como tal, que puede ser la tradición oral, la manera como los niños hablan, como nuestros abuelos hablan, etcétera. Esa es la narrativa, con los textos narrativos, que es otra cosa. O sea, los textos narrativos ya es una tipología que implica pues todo un proceso, digamos, categórico en ese sentido. Con los textos narrativos en la escuela y digamos en el medio nuestro escolar, pasa a veces con el
prejuicio de que como los niños están leyendo y escuchando los cuentos desde pequeños, ya lo saben, o sea, ya lo sabrían interpretar y en un momento determinado escribir. Eso es como si nosotros dijéramos que el hecho de que los jovencitos, los niños vean televisión o vean películas o vean cine, ya saben cómo se construye el cine y cómo se interpreta el cine. O sea, no es algo natural, por supuesto. Profesor, ¿y por qué desarrollar esta investigación? Bueno, digamos que este tema y esta investigación tiene que ver como con dos intenciones. Una, darle salida a un espacio académico investigativo específico, que es el del mundo de los textos narrativos. Digamos, en la tipología más canónica, lo que se ha hecho en la escuela y en la universidad es trabajar en los últimos años los textos argumentativos y los textos expositivos, porque se asume que son los textos que circulan en la vida social y académica. Sin embargo, nosotros vemos que la narrativa y los textos narrativos específicamente están presentes allí, en toda la vida, no solamente familiar y académica, sino digamos en el mundo social y cultural. Me parece que esa es una perspectiva que está poco explorada. Se considera que es importante, digamos incluso en el mundo académico europeo, norteamericano, es fundamental la narrativa en los desarrollos más avanzados, por decirlo de alguna manera, vinculada incluso a desarrollos de otras disciplinas como las áreas de la salud, la tecnología, etcétera, etcétera, las mismas audiovisuales, por supuesto. Sin embargo, en nuestro medio persiste, digamos, yo insisto en la expresión, un prejuicio decimonónico, o sea, del siglo XIX, en que la narrativa no ha logrado tener ese lugar académico y social. Y lo otro ya es una perspectiva pues personal. Yo soy formado también en literatura, es una de mis formaciones, he escrito algunas cosas, he sido, digamos, muy cercano a ese mundo de la dimensión poética del lenguaje y me interesa como una opción también existencial, digamos, abordar este tema. ¿Por qué es importante una metodología para desarrollar los textos narrativos? Algunos colegas y algunas personas dirían que cómo así que la poética se enseña, que cómo así que metodologías, que cómo así que sistematizar la enseñanza de la narrativa cuando es algo lúdico, alegre, abierto, artístico. Ese es otro prejuicio. Eso sería como decir que el arte no tiene unas reglas, no tiene una lógica, no tiene una estructura. Lo que pasa es que es distinta, la lógica del mundo del arte, de la narrativa es distinta, pero no quiere decir que no exista. Picasso siempre lo decía, ¿no? 90% de trabajo y 10% de inspiración. O sea, estamos hablando que en el mundo del arte lo que se impone de alguna manera es una lógica formal que es distinta a la lógica formal de otras disciplinas. Entonces, ¿por qué sistematizar? ¿Por qué investigar en esta área? Porque es un área cuyo desprestigio depende de su desconocimiento, o sea, del desconocimiento de su complejidad. Pero en la escuela específicamente, ¿por qué investigar y por qué enseñar a leer y escribir textos narrativos? Porque la narrativa y los textos narrativos hacen parte también de un modo de relacionarse, las personas, la sociedad, y de construir mundos posibles. Digamos que hay una perspectiva también, no solamente poética, sino ética, política, social, muy interesante que está en el trasfondo, digamos, de los textos narrativos. Por eso es que tanto los políticos como los científicos, digamos, para mencionar dos ámbitos muy distintos, acuden siempre a la experiencia de la narrativa y siempre están mencionando historias para hablar de esas cosas serias de las que hablan, porque en el fondo, en el trasfondo, digamos, de muchas de las realizaciones humanas, académicas, científicas, personales, está la narrativa y están los textos narrativos.